Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gusto en saludarles. Vamos a dar inicio a la clase en el sentido de que esta es parte de continuidad de la clase anterior. Se recuerdan que en la clase anterior hablamos sobre la importancia de la constitucionalización de las leyes. Hoy vamos a hablar de dos aspectos muy puntuales, aunque hay un subtítulo que ahí vincula al derecho procesal constitucional porque efectivamente para aplicar estos dos aspectos tenemos que entrar en el marco del derecho procesal, no procesal, sino que es procesal constitucional. Corrigiendo ahí un error de letra, pero para hablar de esos temas, evidentemente nos referimos al derecho procesal constitucional, pero que es parte de la interpretación y la aplicación de las leyes. No es porque estemos, digamos, desviando el tema propiamente al derecho constitucional. Lo estamos haciendo en el marco de la cooperación disciplinaria o el compartir conocimientos en el marco de la filosofía del derecho. Para ello vamos a hacer un tanto de énfasis en un articulado constitucional que es el que da la sustancia en la aplicación de dichos términos, ¿verdad? Y que ese es un tema que se ha venido manejando desde hace alguna década, un poco más, pero que es un tema que sigue siendo de actualidad y que cada día va cobrando más vigencia. Personajes como, por ejemplo, Naranjo Mesa han escrito mucho sobre eso. Personajes que han profundizado en el derecho procesal constitucional nos han dado mucha referencia, como por ejemplo, cuando ustedes lean, por ejemplo, a Norberto Bobbio, se van a dar cuenta que son muy ilustrativos, ¿verdad? Y Naranjo Mesa, que es un colombiano que merece todo nuestro respeto en el campo doctrinario. Los temas básicamente que vamos a abordar ahora son dos. El primero se denomina el bloque de constitucionalidad. Tangencialmente ya lo hemos abordado, pero vamos a tratar de darle un poquito de más énfasis el día de hoy. Y el segundo tema es el control de convencionalidad. Quiero que le pongamos mucha atención porque aparte que van a hacer preguntas de examen, es importante que diferenciemos cuando estamos hablando del bloque de constitucionalidad versus control de convencionalidad. Son temas que tienen alguna vinculación, pero son diferentes. No asumamos lo que decía Vicente Fernández. No es lo mismo, pero es igual, decían, ¿no? Me gustaría saber si alguien de ustedes ha leído algo relacionado con el bloque de constitucionalidad o qué entiende por ese bloque. Con sus palabras,
con su interpretación, con su aplicación. Pueden abrir las cámaras ahí para expresarse. Licenciado, buenas tardes. Respecto del bloque de constitucionalidad, tengo entendido que se refiere al conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional y entonces tienen como ese parámetro para poder controlar la constitucionalidad de las leyes. Dentro de esas normas están, por ejemplo, los tratados de los derechos humanos o tratados que Guatemala ha adquirido. Sí, es parte, efectivamente. Sí estamos hablando de ese tipo de normativas. Lo que también me interesa es que obviamente va a ser difícil llegar a una conclusión, pero es importante emitir nuestro punto de vista sobre la jerarquía en ese sentido, sobre esas leyes. Y en el desarrollo de la clase nos vamos a dar cuenta por qué es importante vincular el bloque de constitucionalidad con la jerarquía de las leyes. Pero sí, lo que dice la Buenas compañera, tardes. sí estamos hablando de ese tipo de normativas que conforman el bloque. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. Son normas que tienen igual jerarquía constitucional como los tratados de derechos humanos, la Constitución Política de Guatemala y jurisprudencias de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, o sea, la ley establece, ¿verdad? La Constitución establece de que las normas ¿qué? Los tratados internacionales no deben ser superiores o a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, ni deben de violentar las normas que estas eh, indican. Muchas gracias. Lo que dice el compañero, en gran medida tiene razón. Eh, Sin embargo, la misma Constitución nos va a la respuesta en relación a la jerarquía, porque uno de los problemas que se da es que muchos profesionales justamente a los tratados le dan igual valor jerárquico que la Constitución y resulta un error dicho tema, ¿verdad? Porque la misma Constitución tiene su mecanismo de defensa y la misma Constitución nos regula o nos establece qué debemos entender por jerarquía constitucional. Y además, si se recuerdan que anteriormente veíamos, o en su oportunidad veíamos, al derecho constitucional como norma. Y cuando nos referimos a norma, nos referimos a que es de cumplimiento obligatorio, no es una cuestión de interpretación axiológica, sino positiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que asociar el positivismo con la jerarquía y con la cierta equiparación o cierta superioridad de los tratados en materia de derechos humanos sobre el derecho interno, pero no confundirlo la superioridad de ellos con la norma constitucional. Hay quienes se afirman y defienden la tesis de que los tratados en materia de derechos humanos están sobre la Constitución. Yo les sugeriría que lean fundamentalmente el artículo 175 y si después de leerlo continúan con esa mentalidad, pues ya será su criterio, pero es importante ver las leyes en su conjunto,
¿verdad? Bien, con el objeto de ir como ilustrando un poco más el tema y entrando en materia, el resumen que les planteo acá, que emana de Pablo Darío y Alba Barnier, nos indica el bloque de constitucionalidad constituye un nuevo reto propiciado por la constitucionalización. Reto. Son aspectos que hay que tomarlos en cuenta, consistiendo en una herramienta útil para la interpretación y aplicación del derecho procesal constitucional. Conlleva, dice, la formalización del control de constitucionalidad, superando a la Constitución al involucrar al orden internacional como parte del derecho positivo vigente. Pero cuando dice superando, no debemos entender que supera, digamos, la jerarquía, sino que viene a dar un elemento adicional o viene a incorporarse o a sumarse y a darle un plus a la interpretación constitucional. No es lo más pertinente indicar que cuando dice superar es porque tiene una jerarquía mayor. No. Ahí sí, por favor, detenerse. Y así mismo dice, la doctrina especializada más depurada dice, refiere al bloque de constitucionalidad, y aquí se viene una especie de definición, como un conjunto normativo que contiene normas, principios, postulados legales y garantías propias de rango constitucional, pero que materialmente estén fuera del texto constitucional. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar la ley de amparo, que es una ley de rango emanada por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Pero eso es lo que se enfoca bajo el punto de vista doctrinario. Implica que una doctrina utilizada para la interpretación constitucional no basada exclusivamente en el texto, sino en otros elementos jurídicos. ¿Qué nos dice ese resumen? ¿Qué debemos interpretar? ¿Qué debemos entender? Porque de eso se trata la cosa, no de memorizar. Licenciado, disculpe. A mí me parece relevante que no solo limite únicamente el contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que también integra las normas, principios y tratados internacionales de derechos humanos, lo cual amplía la protección jurídica de las personas también. Efectivamente. Sí, es un elemento innovador, porque ya no se queda solo en lo local, sino que se integra, ¿verdad? Así es, así es. Refleja un avance muy importante, licenciado, porque no nos quedamos únicamente con la Constitución, sino que, como les repito, toma en cuenta varios aspectos también para la Defensoría. Así es. Sí, es correcto. Esa es parte de la importancia. ¿Alguien más? Habemos pocos conectados. Me preocupa un poco porque pareciera que esta situación de no compartir la clase virtual y presencial como que nos relaja, ¿verdad? Y es interesante, digamos, aprovechar al máximo el tiempo, el esfuerzo que se hace
para aprender y para profundizar en los temas, ¿verdad? Imagínense que actualmente, según la lista, 109, y a la hora del examen, casi 350. ¿Les parece justo? No, licenciado, yo creo que al ver las notas ya se conformaron con la nota, pero yo soy de la idea de que aquí no estamos para notas, sino que para aprendizaje, si no, no estuviéramos aquí. Sí, afortunadamente las notas son muy benevolentes, ¿verdad? Por muchas razones, pero obviamente es parte también del esfuerzo de ustedes, ¿verdad? Porque a veces un examen puede venir falso y verdadero, pero si uno no ha leído o no sabe nada, no sabe qué contestar, pues, ¿no? Entonces, sé que la mayoría ya está muy bien posesionado, lo cual me alegra, porque uno no pretende, digamos, que el alumno pierda, ¿verdad? No. Y no se trata ni de favoritismo, ni de, digamos, de regalar absolutamente el contenido. Que las condiciones se han ido enredando, sí, porque el hecho de que estemos fuera del campus, teniendo una universidad, es algo que amerita el análisis, pero obviamente hay cosas que se escapan, ¿verdad? Pero eh, especialmente si le tenemos amor a nuestra alma mater y a la historia y a lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, obviamente uno desea lo mejor para su casa de estudios, ¿no? Entonces, y especialmente para las futuras generaciones, porque a veces dicen los estudiantes, "Ah, la universidad va a seguir ahí toda la vida". Es cierto, es cierto. Hay muchas posibilidades de que siga, especialmente en nuestro sistema que es la única universidad estatal. Y aquí no hay alternativa, es la única. Y es autónoma. Mientras que en otros países hay varias universidades estatales. Por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? Acá no. Eh, pero no cabe duda que todo este tipo de aristas influyen, ¿verdad? Eh, no necesariamente para bien, pero bueno, hay que seguir adelante. Bajo el punto de vista, digamos, Licenciado, nacional, el bloque de constitucionalidad de Guatemala es el conjunto de normas y principios que, sin figurar expresamente en el texto de la Constitución Política de la República, se integran a ella para servir como parámetro de control de constitucionalidad. Incluye principalmente los tratados internacionales de derechos humanos ratificados, elevados al rango constitucional por el artículo 46 de la Constitución. Veamos qué nos dice el artículo 46. ¿Quién no lo quiere leer? aquí lo tengo, Lic. Gracias. El artículo 46 dice preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. El artículo es claro, pero aún así, ¿qué interpretamos? Licenciado, puedo dar mi punto de vista, Claro, claro. pero es un poquito revolucionario con la situación actual de la universidad, no importa. Bueno, Es que al observar la situación actual de la USAC, licenciado, donde se evidencia con una contradicción entre la teoría y la práctica que estamos viendo ahorita, a pesar de que existe un marco jurídico robusto entre los conflictos institucionales
y cuestionamientos legítimos refleja que no siempre se respetan plenamente los principios constitucionales y lo estamos viendo así. En mi opinión, esto demuestra que no basta solo tener normas avanzadas, sino que es necesario que se apliquen correctamente. El reto está en hacer efectivo este bloque constitucional para fortalecer las instituciones, tanto como la Universidad de San Carlos, y garantizar el respeto real eh, al Estado del Derecho. No sé si estoy equivocada o no, y disculpe mi intervención. No, está en su derecho de opinar. Vean, sí, hay cosas que el deber ser y el ser, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que a veces quisieran o se necesita superarlas, ¿verdad? Será el tiempo que nos permita ir abordándolos y superándolos, pero sí, por el tiempo que tenemos ya de la vigencia de esta Constitución, que por cierto es una de las que más ha resistido los embates, porque la mayoría de constituciones en nuestra historia han tenido menos vigencia por diferentes condicionantes, ¿verdad? En cambio, esta ha sido bastante estable a pesar de una serie de cosas que han pasado. Sin embargo, el deseo, el deber ser es que seamos respetuosos de la normativa y que seamos cuidadosos en la aplicación, ¿verdad? Especialmente cuando se habla del valor normativo de la Constitución y cuando se habla de la jerarquía, ¿verdad? Sin embargo, hay temas que falta un poco de espacio para superarlos, ¿verdad? Paciencia. Sí, licenciado, más que paciencia, yo siento que no es falta de normas, sino que es la correcta aplicación, licenciado. Sí, necesitamos fortalecer al sistema de justicia, definitivamente, es un hecho. Es un hecho. Yo estuve ayer haciendo un paréntesis, en una audiencia en un departamento del occidente y me dio mucha pena. Tuve que intervenir un poco fuerte porque el auxiliar fiscal que estaba conociendo un caso de usurpación a raíz de una narrativa del abogado que estaba defendiendo a los usurpadores, estuvo a un paso de desestimar una denuncia penal bajo el argumento de que no era competencia del Ministerio Público, siendo confesos los que estaban, digamos, en la audiencia conciliatoria, de decir lo que habían destruido, lo que habían hecho y lo que pretendían seguir haciendo. Es realmente vergonzoso, digamos, ver ese tipo de actitudes porque no es justo. Tuve que ser un poquito radical en el sentido de exigir la aplicación objetiva del artículo 5 del Ministerio Público, en el sentido que las investigaciones o los indicios tienen que abordarse en forma objetiva, no simulada, o no narrativa. Afortunadamente, pues se logró, digamos, evitar una actitud que no es la más sana, porque es cierto, cuando una denuncia se desestima, el Código Procesal Penal, en el artículo 310, da la oportunidad de que tiene unos 10 días para plantearlo ante un juez, oponerse a la decisión y que sea el juez al momento de convocar que escuche la versión del Ministerio Público y la del denunciante para ratificar la denuncia del Ministerio Público u obligarlo a que siga investigando cambiando de fiscalía o de auxiliar, ¿verdad? Pero para que se llegue a esa audiencia, pueden llevarse 3 o 6 meses o más.
Entonces, mientras tanto, se van dilatando los procesos. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la aplicación de la ley? Entonces, nuestro país ha caído en una situación bien compleja porque nos encanta la burocratización y nos encanta dilatar las cosas. Hoy no, mañana sí. Entonces somos un caso. Entonces no analizamos el costo, digamos, honorarios, salarios, todo lo que eso implica. O a veces, por no aplicar la justicia en su momento, lo que provocamos es violencia, porque la gente busca la forma de resolver las cosas a su propio criterio. Entonces es parte de las deficiencias que tenemos como país, ¿verdad? Y esto no es cuestión de eufemismo ni de ser negativista, simplemente ser objetivo, ¿verdad? Pero vamos a seguir haciendo votos para que las cosas en su momento, pues, se vayan superando, ¿verdad? Pero sí, la verdad nos falta mucho. Nos falta, como dice un amigo, nos hace falta cancha. Bien, veíamos el artículo 46, que habla de la preeminencia, ¿verdad? Sin embargo, ¿a qué preeminencia se refiere acá? Internacionales, ¿Cómo? a la preeminencia del derecho internacional. Sí, lo que nos dice el artículo es que se establece el principio general, dice, ¿no?, de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Es decir, aquí se refiere a la normativa ordinaria, al conjunto de normas que conforman nuestro sistema. Pero muchos indican que esta preeminencia está sobre la Constitución. Y allí es donde me detengo y sugiero profundizar y no caer en una cuestión, digamos, muy sencilla, muy pueril, muy elemental, en el sentido de decir que, como dice, preeminencia está sobre la Constitución. No, no es eso. En todo caso, sí sobre el derecho interno. Pero alguien dirá, la Constitución es parte del derecho interno, sí, pero la Constitución también tiene su mecanismo, ¿verdad?, de defensa. Licenciado, buenas tardes. En el artículo 204 nos habla sobre la jerarquía normativa, el cual indica las condiciones esenciales en la administración de la justicia. Esta habla en la aplicación de la misma, ¿verdad? Indica que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Es correcto, es correcto. Esa es parte de la defensa o de la autodefensa que tiene nuestra Constitución, efectivamente, ¿verdad? Sí, lo importante es, digamos, tener claro que la supremacía no implica superar el valor normativo o la norma constitucional, ¿verdad? Y a esto me refiero cuando hablo de mecanismos de defensa. El artículo que menciona el compañero es aplicable, pero hay otro que es específico en ese sentido, ¿verdad? Pero antes de ese, veamos el artículo 44. Yo lo que pretendo es que tengamos, digamos, claro el fundamento constitucional que avala o que fortalece o que prioriza el bloque de constitucionalidad. Ese es digamos, eso es lo importante, digamos, en esta clase, que tratemos de dejar bien claro, o lo más claro posible,
el fundamento legal aplicable al bloque de constitucionalidad. Y posteriormente vamos a hablar de la convencionalidad, que pareciera que es lo mismo, pero no es igual. Veamos el artículo 44. ¿Qué nos dice Roxana Michel? ¿Nos lo puede leer? Ya lo tengo a la mano, Alex, por si lo Bueno, quieren. por favor. Artículo 44 de derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Interesante, ¿verdad? Porque aquí lo que hicieron los constituyentes fue dejar un espacio de apertura, ¿verdad? Aquí prácticamente dieron el oxígeno, dieron la opción para incorporar otro tipo de normativa, ya sea en el análisis de una sentencia o en la aplicación de cierta normativa, ¿verdad? Siempre, si se dan cuenta, hablan de la persona humana. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es de una característica humanística, ¿verdad? Dice, no excluye que aunque no figuren, dice, expresamente en ella. Aquí se refiere justamente a tratados, a principios, a convenciones o aspectos que vengan a sumar, ¿verdad? Obviamente, siempre y cuando se respete los derechos que son inherentes a la persona humana. Así es que, tanto el artículo 44 como el artículo 46 son parte que refuerzan o sustentan, digamos, dicho bloque, ¿verdad? En otras palabras, cuando se les pida, por ejemplo, puede darnos un artículo que fundamente legalmente el bloque de constitucionalidad, sencillo, es aplicable el 44, es aplicable el 46. Y dentro de ese marco, revisemos el contenido del artículo 175. ¿Alguien quiere leerlo? Artículo 175. Ok, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias. ¿Qué nos dice este artículo? Que ninguna ley puede contrariar la Constitución. Sí, es decir, este artículo viene como a cerrar la puerta o evitar que un artículo contraríe. Porque si lo hace, le da la respuesta y le dice es nulo ipso iure. Quiere decir que de pleno derecho es nulo. ¿Cómo se le llama a esa figura que ya la hemos visto? Donde hay una contradicción en las normas. Cuando una norma contradice a otra.
Es una antinomia, Lick. Una antinomia jurídica, ¿verdad? Obviamente vamos a tener que analizar ahí el rango y todo, pero en general es una antinomia. Así es que, tratando de darle cierta preconclusión al concepto del bloque, esos 3 artículos son fundamentales. Hay más, pero en esencia, esos 3 nos ilustran sobre el fundamento aplicable al bloque de constitucionalidad. Otro aspecto importante también, como elementos clave del bloque, es la integración. Nos indica que incluye convenios de derechos humanos ratificados como el Pacto de San José y jurisprudencia relevante, funcionando como una norma de rango superior. También es importante recalcar la función del bloque, y la función es garantizar la supremacía constitucional. Aquí sí aplicamos un concepto que indica que está sobre las leyes ordinarias. Dice garantizar la supremacía constitucional y asegurar que la legislación interna cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos. En cuanto a la naturaleza, dice, es un concepto procesal y doctrinal utilizado para la protección amplia de derechos fundamentales. Hasta ahí se facilita un poco lo que implica el bloque. Sí, licenciado. Para el efecto, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala utiliza este bloque para medir la constitucionalidad de las leyes, garantizando que el ordenamiento jurídico guatemalteco sea coherente con los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, la Corte de Constitucionalidad juega un rol importantísimo en todos los ámbitos, porque es, digamos, es la garante de la aplicación de la Constitución, ¿verdad? Y evidentemente en materia de derechos humanos, pues es un tema más sensible, ¿verdad? Dejando de momento ahí en suspenso parte de la película, el bloque de constitucionalidad, hablemos brevemente del control constitucional, o sea, asociar el control constitucional al control de convencionalidad. En el resumen que ustedes tienen se indica que se refiere a digamos, hablar de convencionalidad. Se refiere a la incidencia del ámbito supranacional de los derechos humanos. Incidencia. Aplicado, dice, al control difuso. ¿Qué es control difuso? ¿Qué entendemos por control difuso?
LIC puede ser como que igual un control, pero como que de algo que no sabemos concretamente o no sabemos qué integran al final. Más o menos. ¿Alguien más? Es el control que tienen los jueces de no aplicar una norma que se considere contraria a la Constitución. Sí tiene vinculación con los jueces, pero hay algo más ahí. Para tratar de como de simplificarlo, les aparece ahí un paréntesis que dice americano. Lo que sucede es que el control difuso o el sistema difuso es el que emana de los jueces y que van generando una normativa. En el caso americano se aplica el control difuso, ¿verdad? A diferencia del control concentrado, como el europeo, que es partiendo de la normativa. Aquí cuando hablamos, por ejemplo, del artículo 175, jerarquía constitucional, aquí estamos refiriéndonos a un control concentrado, porque es un control normativo. Y nuestro sistema es, diríamos que la tendencia es hacer un sistema concentrado, pero en general, a nivel de Latinoamérica, tiende a ser un control mixto. Y no se refiere aquí a las mixtas que venden en Frankfurt, sino que se refiere que tanto se puede aplicar el control concentrado, que es de la normativa, y el control difuso, que es lo emanado de las sentencias. Es decir, la aplicación de la ley vía jueces. De manera que, en líneas generales, el control de convencionalidad dimana del principio de convencionalidad. Ligado a la obligación que tienen los estados de adoptar en el derecho interno todas las disposiciones necesarias para asegurar a sus ciudadanos el ejercicio pleno de los derechos y libertades consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos. De ese párrafo de este concepto, empezamos a encontrar alguna diferencia entre lo que implica el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad con franqueza, porque si no, estamos como arando en el mar. Se perfila alguna diferencia entre el bloque, puede ser de cemento, de arena o de piedra, y la convencionalidad. ¿Notan ustedes alguna diferencia en la concepción de ambos, en la aplicación de ambos, o sienten que es algo muy confuso? No se oye, padre. Pues sí, Lick, la verdad es que
poquito, todavía no me queda muy claro, disculpe. No, no hay pena, está bien. ¿Alguien más? Sé que no es fácil, digamos, a primera fase, digamos, profundizar y diferenciar. Estos temas son necesarios estudiarlos más a fondo, definitivamente. Y, Sí, diga. disculpe, o sea, el bloque constitucionalidad como que integra normas. Es correcto. Va, entonces, siempre como que en derechos humanos, algo así, ahí es donde yo me confundo. Vean, por eso les decía que Y el control como que obliga a las autoridades a contrastar las normas o algo así. No sé si estoy perdida. no, va con hilo su análisis, efectivamente. El bloque, partiendo del fundamento legal que vigoriza la interpretación del bloque de constitucionalidad, la respuesta la encontramos en el artículo 44, 46 y 175 de la Constitución, que se refiere a las normas que se incorporan, que se incluyen y que se les da esa categoría de bloque de constitucionalidad, porque son normativas derivadas de leyes o convenios en materia de derechos humanos y que han sido adoptados por el Estado de Guatemala. Es decir, hablar de bloques es hablar de un conjunto de leyes que vienen a fortalecer la aplicación de la Constitución en el marco de los derechos humanos. Es el bloque. Son leyes concretas que son aplicables. Mientras que el control de convencionalidad, aunque sí es una obligación de las autoridades jurisdiccionales de aplicar normativa, pero este último párrafo nos aclara un poco más la idea. En forma específica, el control de convencionalidad alude a la obligación judicial que tienen los órganos jurisdiccionales internos de aplicar el Pacto de Derechos Humanos, conllevando incluso la de inaplicar, no dice aplicar, las normas que contravengan. Técnicamente constituye un mandato realizado a los jueces nacionales, obligándolos a controlar en cada uno de sus fueros y materias la vigilancia de la convención. Cuando dice inaplicar, quiere decir que si una norma positiva, una norma ordinaria, es contraria al Pacto de Derechos Humanos, a las leyes vinculadas a los derechos humanos, el juez está obligado a inaplicarla. Porque si la aplica, contraviene el contenido de la convencionalidad y puede ser sujeto a una reprimenda o algún cuestionamiento de los órganos internacionales, como por ejemplo la Convención de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos en Costa Rica, en fin, porque la obligación de los jueces es aplicar en forma adecuada la normativa derivada en materia de derechos humanos, y a eso se le llama convencionalidad, a la participación de los jueces
en la observación del respeto a las leyes en materia de derechos humanos. El bloque, por una parte, del conjunto de normativa que vienen a fortalecer la interpretación constitucional o la aplicación de los derechos humanos en casos concretos, mientras que lo otro es una obligación o un mandato aplicable a los jueces sin que haya una norma específica o una ley específica, siempre y cuando tenga relación con derechos humanos. Y la obligación del juez es respetar el contenido de esa aplicación e inaplicar una norma ordinaria que contravenga este tipo de normativas. Espero que el panorama no sea tan nebuloso, que se vaya aclarando, porque si no, preguntémosle a Arjona, vamos aclarando el panorama. Licenciado, perdone. Sí. Si en el caso de los jueces, ellos entienden bien, interpretan bien esto de los tratados y de que la Constitución, o sea, que hay preeminencia de los tratados con respecto a los derechos humanos, porque ellos no fallan aquí a favor de lo que ellos saben de que si sale de aquí del país a otra instancia va a venir favorable pues al que está solicitando. No que, por ejemplo, el caso de la licenciada Suri Ríos, ¿va? Cuando ella le dijeron que no podía porque el artículo 186 le vedaba el derecho. Entonces ella vino y sus abogados se fueron a esa Convención Interamericana, creo que es, ¿va?, de Derechos Humanos. Sí. Y de allá vino favorable que sí podía y que tomaran en cuenta eso. ¿Y qué hicieron aquí? Pues darle el espacio, ¿va? Entonces digo, si ellos interpretan eso, entonces ¿para qué dan lugar a que tengan que ser las instancias internacionales las que digan que sí, si ellos la interpretan, ¿verdad? Es correcto, lo que pasa es que ahí hay muchos intereses en juego, ahí entramos al ámbito político, pero usted tiene razón en el sentido de que si uno se supone que un juez conoce la ley, ¿no? Se supone. Entonces, lo que se pretende es que la aplique adecuadamente, ¿verdad? El ideal es ese, que seamos respetuosos de la aplicación. No tanto, digamos, no solo pensando en que nos van a cuestionar o nos van a, digamos, a amonestar, no necesariamente pensando en eso, simplemente por convicción, debiésemos ser cuidadosos y respetuosos de la normativa, ¿verdad? Establecida. Sin embargo, sí le sé decir que usted platica con un juez, con cualquier juez, y ellos mismos le van a decir, no, tenemos que ser cuidadosos porque el control de convencionalidad nos obliga a ser respetuosos de la normativa. Los jueces definitivamente conocen este tipo de aspectos. Lo que sucede es que a veces hay otro tipo de criterios que se imponen, ¿verdad? En el caso que menciona, por ejemplo, creo que la literal C, algo así, si no me equivoco, del 186, la constituyente en su oportunidad creó esa norma en forma, definitivamente fue personalizada. Las leyes tienen que ser de carácter general, ¿no? Y obligatorias. Pero ese inciso iba con nombre y apellido, pues, ¿no? Ahí hubiera sido más, Tenía hubieran sido dedicatoria. más objetivos en decir literal C, por ejemplo, si es esa la que corresponde, de apellido Mon, ¿verdad? O de nombre Efraín. Hubieran sido más honestos en decir eso y no dejarlo así. Porque ¿qué culpa tiene una segunda o tercera generación de una familia? Imagínense que porque el abuelo era pícaro, vamos a castigar al bisnieto porque el abuelo era pícaro.
a lo mejor el bisnieto es honrado, ¿no? Entonces, son cuestiones que a veces se impone la política y no la razón ni el derecho, ¿verdad? Sin embargo, lo que dice el compañero es cierto, porque la sentencia de la Corte lo que vino es a cuestionar al mismo Estado y a obligarlo a que respetara la norma. Porque ¿qué tiene más derecho en su aplicación? ¿El derecho a participar, que está establecido en la Constitución, o ese derecho que le estaban vedando por ser vinculada con el parentesco por consanguinidad? O sea, definitivamente, si a eso se llama justicia, pues tenemos muy tergiversado el concepto, ¿va? En todo caso es injusto, ¿verdad? Pero sí, ahí sí hay una mezcla de derecho y política, ¿va? En otras palabras, amor y odio. Ujú. ¿Alguna opinión, algún comentario adicional al tema? Porque no me gustaría pretender pasar a otro punto si esto no lo tenemos medianamente claro. Una pregunta que se puede hacer, aunque la haría yo, pero en un examen presencial, sería: ¿cuál es la diferencia entre la aplicación del bloque de constitucionalidad versus el control de convencionalidad? ¿Qué respuesta me darían? O me dirían: ¿usted está fumando o qué? ¿Está... ¿ah? ¿O está pensando líricamente en la normativa? ¿Qué respuesta darían a una pregunta como esa? Desprendiendo diferencias de un concepto y de otro. Mi sugerencia es, repasemos dentro de lo posible el fundamento del bloque de constitucionalidad. Que no se nos escape analizar el artículo 44, 46 y 175, porque ese nos da el fundamento, ¿verdad? Y la razón de ser. Incluso nos permite, digamos, ya discutir. Es decir, por ejemplo, hay quienes dicen: en materia de derechos humanos, la normativa está sobre la Constitución. Ya el hecho que digamos, momento, podrá estar sobre la ley ordinaria, pero no sobre la Constitución. Alguien le va a decir: bueno, ¿y cómo lo fundamentas? Sencillo. Aplicar el artículo 175 de la Constitución y te va a hablar de la jerarquía, sencillo. Mientras que cuando nos referimos a la convencionalidad, nos referimos a esa obligatoriedad judicial de aplicar las leyes en el marco de los derechos humanos. Entonces, es una obligación de los jueces, ¿verdad? Que quede bien claro. No es un criterio decir, no lo aplico, no me interesa,
me aparto de ello, yo tengo autonomía, tengo libertad, digamos, en resolver. No, ahí no hay que confundir, digamos, la libertad que tienen en la interpretación o en la aplicación, sino que simplemente tienen que ser, hay una obligación de ser respetuosos en aplicar las leyes en ese sentido y en inaplicar las que contravengan ese contenido, ¿verdad? Licenciado, disculpe, podríamos decir que el bloque de constitucionalidad entonces es el que tiene las normas que tenemos que tomar en cuenta, como, o sea, tiene la jerarquía constitucional y el control de convencionalidad es como eh, verificar que las normas internas se respeten los tratados internacionales. Correcto, correcto. Si hay una, digamos, una querella o una sentencia que, bueno, puede llevarse un ejecutivo o lo que sea, pero que ahí está en juego la aplicación del contenido de una convención, por ejemplo, o una normativa en materia de derechos humanos, tomando en cuenta el artículo, digamos, 44, que se refiere a los derechos inherentes a la persona, el juez tiene que garantizar la aplicación de la ley en función de los derechos inherentes a la persona. Si hay una norma que contradiga ese aspecto, está obligado a no aplicarla, partiendo de la obligatoriedad del control de convencionalidad. Prácticamente es una orden permanente que tienen los jueces de aplicar las leyes en ese sentido, ¿verdad? Licenciado, disculpe, tal vez es tonto lo que voy a decir, pero la Constitución es la punta de nuestra pirámide. O sea, es la ley de leyes que tenemos que respetar en el Estado. Pero entonces, ¿dónde está nuestra soberanía? O sea, es bien contradictorio porque entonces nuestra soberanía como Estado, ¿dónde está si tenemos que aplicar también un control de convencionalidad, viendo tratados internacionales? Entonces, no aplicaríamos una soberanía. No sé si me doy a entender. No, fíjese que bien, digamos, entiende su inquietud y, digamos, y lo que usted interpreta. Recuérdese que cuando hablamos de la constitucionalización de las leyes, uno de los mecanismos, se recuerda que decíamos que era, digamos, la vinculación o la eventual limitación a la soberanía del Estado. Es decir, hay un momento en que esa línea divisoria pareciese que se traspasa, ¿verdad? Que va más allá, ¿verdad? De la soberanía. Y es cierto, pero acá no se trata de que por el hecho de aplicar una norma en materia de derechos humanos, violemos el contenido de la normativa constitucional. No, no se refiere a eso. Se refiere a que la convencionalidad obliga a los jueces a aplicar la norma en función de los derechos inherentes a la persona y de los procedimientos, digamos, aplicables del derecho internacional, pero en materia de derechos humanos, siempre y cuando, si hay una norma que contravenga esos principios, una norma ordinaria, tiene que inaplicar la norma que contravenga, porque si aplica la norma que contraviene esos principios, estaría violentando el principio de convencionalidad, ¿verdad? Es decir, aquí lo que se busca es favorecer a la persona, no necesariamente al Estado, ¿verdad? Porque es una aplicación hacia la persona, ¿verdad? Ya, licenciado, muchas gracias. A la orden.
Y no dejen de tomar, digamos, no dejen de soslayar que los puntos, digamos, que son torales al bloque es el fundamento, la integración, la función y la naturaleza. Esos elementos le dan a ustedes el asidero para tener bastante despejada la diferencia entre uno y otro y en la práctica, pues ponerlo en juego en el momento en que sea oportuno, ¿verdad? Porque hay cosas que en este país, o muchas cosas pasan en este país, porque todo el mundo deja que pasen, pues, ¿verdad? Como lo dice fulano, como lo dice sutano, así es, no, no se trata, digamos, de ser contestatario, digamos, siempre, pero se trata de ser respetuoso de nuestro derecho, ¿verdad? Yo tuve recientemente una consulta. Necesitaba saber, digamos, si un juez efectivamente había firmado, había dado fe de una firma, porque hace algunos años en los municipios donde no había notario, incluso actualmente el Código de Notariado tiene vigente una norma que dice que el juez puede cartular. Es un contradictorio, pues el juez no puede cartular, el juez no abre un protocolo, o sea, es imposible que un juez autorice una escritura. Una escritura pública se autoriza a través de un protocolo. Entonces, me dicen en una instancia de la Corte Suprema, esa información no se la podemos dar, es una información personal. Digo, qué criterio más equivocado, usted le dije. ¿No? Si uno se identifica sobre una consulta, sobre un acto que sea público, para eso sirve la ley de información pública. La autoridad tiene 6 días para dar respuesta y no tiene por qué estar diciendo que es una información personal. Yo lo que estoy preguntando es si esa firma que calza ese documento corresponde al juez que estaba en esa función en ese momento. Si la certificación me dice que el juez, que el que está ahí fue el que firmó, no tengo por qué, digamos, dudar de la fe que el juez dio de esa firma. Pero si no fue el juez que estaba en vigencia en ese momento, estamos hablando de un documento falsificado, ¿verdad? Estamos hablando de un delito. Al final entendió y me dijo, bueno, tiene razón, llena el formulario y le vamos a dar respuesta. Si yo no me impongo, simplemente me dicen, esa información no se la puedo dar. ¿Y qué estaba pidiendo yo no estaba pidiendo una información personal, ¿no? Digamos, de datos que son personalísimos, estaba pidiendo una información pública. Y la obligación es pública. Uno como ciudadano puede perfectamente incluso preguntar cuánto es el salario de un funcionario X. ¿Cuál es el problema de no saber si con los impuestos nuestros le estamos pagando su salario? Lo que pasa es que los guatemaltecos muchas veces somos muy buenachones, ¿no? Buena gente. Y a todos decimos sí. Y no, lo que le asiste a uno el derecho hay que hacerlo valer en forma respetuosa, ¿verdad? Pero hay que hacerlo valer, si no, ¿para qué? ¿Para qué somos abogados? Entonces mejor estamos pintados, ¿no? Pero acá se da mucho de eso. Y a veces, no, eso no se puede dar porque es información restringida, ¿no? Sí hay datos que son restringidos. Pues. Yo no puedo preguntarle cuál es la tendencia de X personaje, ¿no? Eso no, eso es personal, eso no, tampoco. ¿No? Pero sí puedo decir, mire, quién está en tal cargo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Eso sí puedo preguntarlo, ¿verdad? Así es que hay que seguir estudiando, nos esperan algunas clases. Entiendo que hay un
aunque no lo han publicado, pero yo entiendo que ya se está perfilando ahí, digamos, las fechas para el próximo examen. Pero si no me equivoco, de acuerdo a información, tenemos todavía 2 semanas de clases, ¿no? Entonces vamos a tratar de fortalecer lo establecido en el programa, y les insto a que nos involucremos, porque es cierto que nuestra universidad es flexible, pero también por lo flexible que es, a veces nos columpiamos. Por ejemplo, hoy 117 alumnos conectados y son 350. Me parece que es un acto de irresponsabilidad no hacerlo. Que ya ganaron la clase muchos, está bien, me alegra, está bien. No me enoja, no contravengo, qué bueno. Porque ustedes lo que quieren es cerrar para seguir la otra fase. Pero tampoco es justo burlarse de la universidad, gastando recursos y todo, en todo sentido y tiempo, y nosotros jugando ajedrez en otro lugar. Entonces, yo creo que si nos sometemos a estudiar, seamos estudiantes responsables en todo sentido. No solo en ganar una clase, sino en aprender y ser respetuosos de los programas, porque muchas veces frente a las autoridades exigimos o decimos una cosa, pero no cumplimos. Entonces, cada uno tenemos una función que hacer. Uno no se puede hacer, digamos, el distante, porque la decisión es que es solo virtual. La decisión fue tomada para que las clases fueran virtuales, pues nos queda ser respetuosos de dicho protocolo y acatarla, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que por ser virtual se nos facilite la evasión de recibir la clase. Alguien dirá, bueno, ¿qué le interesa? Si esto es personal y a cada quien le interesa. No, no es así. No lo vean así, porque ¿cuánto esfuerzo hay del personal administrativo que les implica, por ejemplo, una sección, que los inscribe en una sección, que valida los resultados, que informa, que extiende constancias de cierre de pensum o de currículum o de clases? Entonces, así como requerimos y exigimos, también tenemos la obligación de dar. Esta es una cuestión bilateral, tanto del alumno, de la universidad, del docente y del alumno. Mi cordial invitación es a que seamos respetuosos de las normas, porque siendo respetuosos de las normas vamos a demostrar el aspecto ético. Hoy, por ejemplo, yo tuve una entrevista en la Embajada Americana. Se me había vencido la visa. Me hicieron preguntas muy puntuales. Las respondí con integridad. ¿Y qué respuesta recibí? Con integridad. Porque no estaba mintiendo. ¿Ah? Entonces, aprendamos a ser respetuosos como estudiantes, como profesionales, como trabajadores, ¿verdad? Amemos a nuestra universidad. Sé que hay cuestiones que hay que superar, pero ya vendrán los momentos en que eso puede, digamos, irse superando, porque hay cosas que no dependen de uno. Hay cosas que se escapan de las manos, ¿verdad? Pero independientemente de eso, demostremos la ética desde la fase de estudiante, porque si no la demostramos, ya como profesionales también podemos caer en ese tipo de errores. Y mi sugerencia, con todo respeto, es seamos cuidadosos, porque cada acto nos refleja, nos genera un perfil, ¿verdad? No solo a nivel de familiar, sino a nivel grupal o social, ¿verdad? Así es que les deseo una buena tarde y espero que en la próxima clase estemos compartiendo con más compañeros, porque es nuestra obligación. Que tenga feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Sí, gracias.